El antiguo régimen era el sistema sociopolítico y económico en Europa entre el siglo XVI y finales del XVIII. Tenía monarquía absoluta, una sociedad estamental con bastantes desigualdades y economía de base rural. La monarquía absoluta se refiere a que el rey concentraba todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar en una sola persona, con ayuda de las cortes. Era de origen divino, solo respondía ante Dios. El monarca más significativo del absolutismo fue Luis XIV, con su lema «El Estado soy yo». La sociedad estamental se dividía en nobleza, clero y estado llano. Los grupos privilegiados eran la nobleza y el clero, los cuales no tenían que pagar impuestos, y el estado llano tenía que pagar impuestos y trabajar para los nobles y el clero. Se trata de una sociedad con muchas desigualdades e injusticias. La nobleza era un estamento privilegiado, tenía una función militar, poseía extensas propiedades en las que trabajaban los campesinos duramente y de ahí obtenían sus principales rentas. Dentro de la nobleza se distinguía la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza tenía extensas propiedades de tierra, altos cargos en la corte y privilegios. En cambio, la baja nobleza con un nivel de vida más modesto y recursos mucho más escasos. Dentro del clero estaba constituido por el clero secular, que es aquel que vive integrado en la sociedad y administra los sacramentos. Está formado por párrocos, curas y cargos eclesiásticos. Y formado por el clero regular, que es aquel que vive según los preceptos establecidos por las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicos y jesuitas. Tenía también importantes propiedades territoriales y privilegios fiscales, así como una gran influencia cultural y política. En la Europa católica del papado seguía teniendo un gran poder espiritual y terrenal. El clero se distinguía entre alto clero y bajo clero. El alto clero, formado por principales cargos eclesiásticos, procedían de familias nobles que buscaban una ocupación de prestigio para sus hijos. En cambio, el bajo clero, constituido por sacerdotes y frailes, disfrutaban de un inferior nivel de vida y unas rentas mucho más modestas. El tercer estado era el grupo más numeroso y diverso, pues estaba integrado por todos aquellos que no eran ni nobles ni clérigos, comerciantes, burgueses y campesinos. También los grupos más humildes como artesanos, empleados modestos y campesinos de escasos recursos. Sin embargo, todos ellos carecían de privilegios. El campesinado era el 80% del total de la sociedad. La mayoría tenía escasos recursos y muchos de ellos no poseían tierras, pero soportaban diversas obligaciones de carácter señorial, como el pago de ciertos servicios y rentas a los nobles propietarios. En el ámbito urbano, el desarrollo del comercio y de las actividades financieras había incrementado el número de la burguesía. Dentro de la burguesía existía una pequeña burguesía compuesta por profesionales liberales y pequeños comerciantes y una gran burguesía, la cual su peso político era escaso y lo que llevó a un creciente descontento. También había una actividad artesanal organizada en el sistema de gremios, de los cuales estaban maestros oficiales y aprendices. La economía del antiguo régimen se caracterizaba por la decisiva importancia de las actividades agrarias y por el predominio del trabajo artesanal. Se trataba de una economía tradicional y de base rural. La mayor parte de la población tenía un bajo nivel de vida y estaba siempre amenazada por hambrunas periódicas, por malas cosechas. En las actividades agrarias eran las más importantes, ya que ocupaban el 80% de la población activa, y en Rusia el porcentaje era aún mayor. La agricultura tradicional, de baja productividad, en la que las innovaciones tecnológicas eran casi inexistentes, se transmitían con gran lentitud, se lograban rendimientos escasos, parte de la población vivía al límite de la subsistencia, y existían hambrunas frecuentemente. En Gran Bretaña y las Provincias Unidas se estaban practicando cultivos y técnicas más modernos y de mayores rendimientos. Las actividades industriales. La industria, siendo artesanal, organizada en gremios, ejercían un férreo control sobre los pequeños talleres, en los que maestros, oficiales y aprendices realizaban su trabajo.
sometidos a severa supervisión gremial, que controlaba los salarios, la cantidad de productos y los precios. Solo desde la segunda mitad del siglo empezaron a experimentarse algunas transformaciones en la actividad industrial, ya que la estructura gremial era incompatible con el espíritu de progreso. El sistema fue entrando en crisis y se vio sustituido por otros modelos de producción. Las actividades comerciales. A lo largo del siglo XVIII, el comercio experimentó un importante crecimiento, a pesar de que los medios de transporte se caracterizaban por su lentitud y peligrosidad. Dentro del comercio estaba el comercio interior, en el cual se destacaba por la lentitud y la inseguridad de las rutas, así como la existencia de numerosas aduanas que encarecían el transporte. Sobre todo, el comercio era de granos, debido a su importancia en la alimentación, y en el comercio exterior se realizaba principalmente por mar y estaba controlado por compañías privilegiadas, como la británica y las Indias Orientales. Entre todas las rutas marítimas se caracterizaba el comercio triangular, dominado por Gran Bretaña, que Gran Bretaña exportaba manufacturas, alcohol, armas y otros productos a África, que se intercambiaban por esclavos, con destino a América, donde a su vez se canjeaban por tabaco, trigo, azúcar y otros productos coloniales, que eran vendidos en los mercados europeos. En esta organización comercial, los banqueros, mercaderes y traficantes de esclavos obtuvieron grandes beneficios. Gran Bretaña logró una gran acumulación de capital, el cual fue invertido en las actividades manufactureras, modernizadas hasta desembocar en la Revolución Industrial. Con el crecimiento del comercio intercontinental, se fue consolidando una economía del mundo, liderada por Europa, a través del comercio y del control de las rutas marítimas. Para afrontar los costes de este comercio a gran escala, se requerían grandes inversiones, por lo que se formaron sociedades mercantiles, que permitieron el desarrollo del denominado capitalismo comercial. El capitalismo comercial consistía en un sistema económico caracterizado por la acumulación de beneficios procedentes del comercio,